Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como todos los sábados, con personajes inspiradores. Y hoy vamos a comenzar con un reconocido analista, profesor universitario del externado, Jairo Libreros, comúnmente invitado panelista a diferentes espacios en distintos medios de comunicación. Él dicta ciencia política y seguridad y defensa nacional en el externado. Vamos a comenzar preguntándole al profesor Libreros cuál es su opinión de todo lo que está pasando con la consulta popular. Jairo Libreros, profesor del externado aquí. Bienvenidos, hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Doctor Peláez, es un gusto compartir este espacio contigo. En primer lugar, es la plataforma que le permite dar al gobierno nacional el estartazo de la campaña del 2026, tanto el Congreso de la República como la campaña presidencial. Hay que tener en cuenta que donde se llegue a dar la consulta, es decir, donde el Senado le dé el aval o donde el Senado guarde silencio durante 30 días, se va a convocar. Y esa convocatoria va a permitir medir cuál es la capacidad real del presidente Gustavo Petro para llegar con un candidato que escoja el pacto histórico a refrendar 4 años más su mandato. ¿Por qué lo digo? Porque independientemente de que supere el umbral o no, lo más seguro es que una votación por encima de los 8 millones lo acercaría a la segunda vuelta electoral. Pero si la votación que tiene Gustavo Petro por el sí es superior a 10 millones de votos, creo que el pacto histórico apostaría todos sus restos a ganar en primera vuelta del próximo año. Esa es una apreciación que hago desde hoy. Pero también tiene un segundo efecto muy importante. Sin duda, Colombia tomó decisiones hace muchos años relacionadas con la restricción del pago de las horas extras, de los dominicales, de los días festivos. Hay una cantidad de problemas relacionados con la legislación laboral. Se ha generado un desequilibrio muy fuerte, la asimetría no está funcionando, hay un descontento popular en materia laboral muy importante en el país. Yo creo que esa consulta permite poner en el primer plano de discusión la agenda de los derechos sociales, por lo menos en el ámbito laboral. Muchas personas, no solamente vinculadas con ideas de izquierda o con un centro izquierda, va a apoyar esa iniciativa. Si uno ve las últimas encuestas, especialmente la que presentó el señor César Caballero, que se llama la encuesta polimétrica, la presentó esta mañana, es muy claro que hasta sectores de derecha están de acuerdo sobre la necesidad de apoyar esta iniciativa para que la reforma laboral sea una realidad. Estos dos elementos cambian por completo el panorama político y electoral de hoy hasta la segunda vuelta del próximo año, es decir, el 19-20 de junio del 2026. Jairo, los amigos del gobierno, los integrantes del pacto histórico, usan un argumento que es, digamos, difícil de contradecir, y es que Álvaro Uribe intentó un referendo, Juan Manuel Santos hizo un plebiscito, digamos que en el gobierno Duque no hubo tiempo de nada distinto a la pandemia, pero otros mandatarios han intentado este tema de ir a que los colombianos decidan. Entonces, ante eso, pues hay muy poco por decir. Cualquier gobernante puede pedir una consulta popular. Cualquier gobernante, sin ningún inconveniente. La Carta Política colombiana es muy clara sobre la facultad que tiene desde el punto de vista de iniciativa del Ejecutivo de tramitar en el Congreso de la República la convocatoria de un plebiscito, de un referendo, especialmente cuando hablamos de consulta popular es mucho más fácil, no solamente por la convocatoria, sino de manera particular por la confección de los temas que se va a consultar a los colombianos. Cualquier mandatario lo puede hacer. El gran inconveniente es que al momento de diseñar este mecanismo, por allá en los años 1991, cuando transformamos nuestra constitución, se puso un umbral muy alto. Se han presentado diferentes reformas sobre el particular, pero pensar que para poder contar esos votos desde el punto de vista de su validez frente a los resultados se requiera 2/3, creo que es la cifra exacta, me corregirás tú, del censo electoral, pues es una votación muy alta, lo cual lo hace una situación excepcional.
pero cuando uno mira el derecho internacional, especialmente la comparación de este tipo de mecanismos con otras experiencias internacionales, está muy claro. El lugar exacto en donde sacar adelante las reformas es el Congreso de la República. Y este tipo de mecanismos más que democracia participativa, algunos hablan de democracia deliberativa, realmente lo que busca es solucionar una situación en donde no existe una concordancia entre los intereses legislativos del Ejecutivo con la toma de decisiones por parte del Poder Legislativo. Es el mejor mecanismo para solventar una crisis, entre comillas, de bloqueo institucional bajo un sistema presidencial. Por eso es muy importante, pero la votación en cierta medida es intimidatoria. Bueno, ya que toca temas internacionales y usted también ha estudiado los fenómenos en su profesión de otros países, pues al mundo lo dejó bastante desconcertado dos escenarios que hubo en Chile y en el Reino Unido. Una, la Sí. votación del Brexit y otra en Chile cuando se pensaba que la asamblea constituyente que ellos iban a proponer iba a ser refrendada por el pueblo después votó negativamente. Es decir, la votación popular al final puede ser como tirar una moneda. Uno no sabe al final la gente qué es lo que está pensando, porque mucha gente todavía hoy no entiende cómo pasan cosas como la votación del Brexit. Es muy difícil. Fíjate que en el 2026, eso fue en el 2016, hace 9 años, hubo 3 eventos que impactaron muy fuerte porque las encuestas no se aproximaron ni de cerca a los resultados finales. Desde esa época está muy claro que hay cierto tipo de escenarios electorales en donde por más esfuerzos que se adelanten es muy difícil determinar con cierto grado de exactitud cuál va a ser el resultado final. En el 2016, recuerda, muchas encuestas daban por ganador el no en el Brexit y ganó el sí en irse, en retirarse. Pero ese mismo año muy poca gente apostaba que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Y algo mucho más complicado, todas las encuestas en Colombia daban un margen muy amplio por el sí a favor del plebiscito por la paz del presidente Juan Manuel Santos. Esos 3 escenarios se perdieron por completo. Las votaciones fueron completamente diferentes a lo que esperaba un sector muy bien informado por las encuestas. El caso de Chile resulta ser paradigmático. Hay que tener en cuenta que el único mecanismo que encontró la administración de Sebastián Piñera para superar el estallido social del 2019 por cuenta de lo que ocurrió en el metro, el descontento popular, la crisis social, el tema de las pensiones, es buscar un mecanismo que permitiera reformar la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, que ha tenido muchas reformas, pero que sin duda su esencia correspondía a una dictadura. Todo indicaba que se iba a dar, no solamente porque el gran impulsor, el de la idea original, fue el líder estudiantil no, el líder de izquierda, Gabriel Boric, sino el ambiente se daba para tener una reforma constitucional, se aprobó con amplias mayorías, pero cuando se fueron para refrendar el texto constitucional que la Asamblea Constituyente había diseñado en medio de muchas dificultades, con una presencia muy fuerte de sectores de izquierda, el resultado fue contradictorio, no va. Trataron de hacer un ejercicio diferente y también fracasó. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía nosotros, en el plano de las democracias constitucionales, en América Latina y en otros lugares del mundo, garantizar cuál va a ser la idea, el olfato que tiene la sociedad, las preferencias electorales, es un ejercicio que en cierta medida depende del cara y sello. Muchas veces arrancan con unos triunfos muy grandes, como puede ser lo que nos muestra la encuesta de cifras y conceptos hoy, pero al momento definitivo, cuando los ciudadanos van a las urnas y toman sus decisiones, las variables pueden ser completamente diferentes. El tema laboral también fue muy fuerte y desde hace varios años en Francia. El gobierno de Sí, Macron se vio enfrentado a huelgas de transportadores aéreos, huelgas, digamos, de empleados públicos, y eso se de volvió también taxistas. en protestas violentas también en algunas ciudades de Francia. El tema laboral, creo yo, es algo que le pega al bolsillo de todo ser humano. En cualquier parte del planeta usted habla de temas laborales y los trabajadores quieren más derechos. En ese sentido, ¿usted cree que Petro le está apuntando a algo que seguramente le va a dar una victoria garantizada? O sea, ¿quién va a votar que no a que le mejoren las condiciones laborales a la gente? Y así suena increíble, pero hay que tener en cuenta algo. El tema es vendedor. Lo es tanto como lo fue en su momento
el ejercicio que hicimos en el 2018 sobre una consulta popular para luchar en contra de la corrupción. O sea, son dos momentos diferentes, son dos temas diferentes, pero en el 2018 era taquillero el tema de la lucha contra la corrupción, como lo es hoy día el tema del fortalecimiento de las garantías laborales. Pero siempre va a haber gente que vote negativo. Es más, si nos atenemos a la votación de la Comisión Séptima del Senado, donde se hunde la reforma laboral, ahí podemos ver que 7 senadores votaron en contra de esa iniciativa, creo que fueron 8. Muchas otras personas también consideran que si bien es justo y se hace necesario reivindicar los derechos, eso nos puede llevar a un escenario en el corto plazo en donde pequeñas, pequeñas y medianas empresas pueden fracasar porque no tienen la capacidad económica para pagar esos salarios y las demás garantías laborales que se está luchando desde hace 10 años para reivindicar los derechos laborales en Colombia. Mucha gente, doctor Peláez, va a votar en contra y muchos otros van a optar por abstenerse de dar su voto para que no llegue al umbral mínimo necesario para que los resultados tengan una viabilidad jurídica, por el sí o por el no. Yo creo que hoy, dadas las cosas como las vemos en estos momentos, muchas personas mayoritariamente van a acudir a las urnas a votar por el sí. La incógnita es si vamos a tener 13 millones de personas acudiendo por el sí o por el no en esa consulta popular. Esa es la gran incógnita. Jairo, ¿usted cree que la gente es consciente de que al hacer un cambio dramático en condiciones laborales, necesariamente muchos empresarios van a tener que frenar inversión o van a tener que suspender proyectos o despedir empleados porque, digamos, los presupuestos de las empresas no es que van a crecer mágicamente de un día para otro y las compañías pues no es que van a empezar a vender más o a subirle precios a los productos? Yo creo que esa parte de la discusión no se ha dado y es cómo le afecta, digamos, a los gremios, a los grandes empresarios, porque al final el votante solo se fija en su caso particular. Exacto. No, yo creo que todavía no tenemos la información mínima necesaria para que la discusión política tenga cierto grado de equilibrio. Tú miras los informes de universidades, de centros de pensamiento, informes internacionales, está muy claro. Todos estamos de acuerdo en que se requiere un reconocimiento mayor al esfuerzo individual y colectivo de miles de trabajadores que no ven retribuida de la mejor manera posible el esfuerzo personal o intelectual que le dejan a diferentes iniciativas del sector privado. Pero también es cierto que la carga en materia prestacional, de pagos laborales y de muchas otras prebendas vinculadas directamente con la tributación en el país, hace que cada día sea más difícil crear un nuevo puesto de trabajo. Esta situación, paradójicamente, puede llevar a que disminuya la tasa de empleo porque muchos empresarios pueden optar por disminuir su planta de personal, la contratación de talento humano, porque las cifras de su actividad económica no son suficientes para garantizar el pago de los derechos laborales y especialmente la tributación. Y nos podemos ver, donde llegue a ser aprobado, dicen muchos analistas, con textos lo suficientemente sopesados y claros que puede terminar siendo un efecto boomerang, en donde las empresas dejen de contratar y se suba la tasa de desempleo. Hablemos con Peláez. Llega el momento de la primera pausa, ya regresamos con Jairo Libreros aquí en Hablemos con Peláez. Recuerde que toda la nota la puede ver completa en nuestra página www.canal1.com.co. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Continuamos con el profesor Jairo Libreros y le pregunto ahora, profesor, ¿cómo ve el tema que algunas compañías a nivel mundial están impulsando cambios en la regulación para que se pueda hacer pagos por hora, sino un salario mínimo mensual? Como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué opina de esto? Yo creo que en estos momentos la discusión de cómo va a ser el pago y de manera particular los aportes a salud, a pensiones, a las administradoras de riesgos,
puede girar en torno no de la base del salario mínimo, sino de una facturación completamente diferente. El problema es que en el caso colombiano hemos atado muchas variables macroeconómicas y microeconómicas a la tasa del salario mínimo. Es más, muchas de las multas que hay en los regímenes de transporte, de convivencia ciudadana, en el Código Penal y en muchas otras actividades están atadas al salario mínimo. Una persona, si quiere cotizar, tiene que cotizar mínimo con base en el salario mínimo. Ahí tenemos unos problemas. Si nosotros lográramos establecer un mecanismo en donde quienes van a trabajar puedan sufragar los dineros necesarios de la seguridad social con una tasa completamente diferente, que puede ser el trabajo por horas o por otro tipo de mediciones, creo que lo podríamos lograr. Eso le imprime a la economía un dinamismo completamente diferente. El gran inconveniente es que este tipo de discusiones no quedó consagrado en el abanico de las 12 preguntas que presentó la Casa de Nariño a consideración del Senado para adelantar el correspondiente trámite. Ahí creo que perdimos una oportunidad. Y dos, hay sectores con todos sus derechos que consideran que alterar la base del salario mínimo es una medida que va en contra de los derechos fundamentales de la masa trabajadora en el país, que no tiene distinción alguna. Por eso creo que en estos momentos estamos en un embudo, en una situación crítica, en donde muchas personas quieren acceder a los derechos laborales como debe ser, pero la capacidad económica y la iniciativa privada no tiene todavía las alas ni las millas suficientes para atraer todo el mercado a un escenario de formalización laboral. Estamos en un momento de la humanidad donde estamos entrando aceleradamente al despliegue de la inteligencia artificial y no sabemos cómo van a ser los empleos en 2, 5, 10 años. ¿Por qué hacer una reforma o una consulta que en pocos días puede quedar obsoleta? Yo creo que es un tema eminentemente electoral. Cuando empezábamos a hablar tú y yo, decíamos que la consulta popular tiene dos grandes vertientes que son impactantes. Una es el reconocimiento de unos derechos laborales, pero la primera es convertir la consulta popular en una plataforma eminentemente electoral para las elecciones de marzo, para la primera vuelta de mayo y para la segunda vuelta de junio del próximo año. Por eso el verdadero impacto lo vamos a sentir en el corto plazo, en las próximas semanas, en los próximos meses, en el plano electoral, pero donde llegue a ser aprobada o donde no logremos encontrar un mecanismo intermedio que reconozca los derechos, pero que también sea consciente que los cambios en el mundo laboral se van a precipitar a unas velocidades nunca antes conocidas por cuenta de la inteligencia artificial, nos va a llevar a un escenario en uno o en dos años, máximo 3 años, en donde vamos a necesitar una nueva reforma laboral y quizás el costo de esa reforma puede ser más gravoso de lo que estamos viviendo hoy. Creo que ha faltado olfato, sentimiento político, un principio de realidad sobre lo que está ocurriendo en el país. Y eso no es solamente responsabilidad de las anteriores administraciones o del presidente Gustavo Petro o de los senadores y representantes integrantes de diferentes partidos políticos con asiento en el Congreso. Creo que nosotros tenemos que aprender a legislar con base en un principio de realidad. Principio de realidad que para el plano político es muy claro, pero para el plano laboral creo que difiere mucho de la realidad. Creo que existe un sentimiento que es compartido con docentes, con directivos de las universidades, y es el siguiente: creo que estamos preparando a muchas generaciones en cierto tipo de profesiones que muy seguramente en los próximos 5, máximo 10 años están condenadas a desaparecer. Ahí también tenemos un problema muy grave. Y si a eso le sumamos que ha disminuido la tasa de escolaridad en materia de educación universitaria, la situación es mucho más crítica. Hoy día la gente joven quiere adelantar sus carreras profesionales, pero no están de acuerdo de pasar 4 o 5 años en una universidad. Necesitamos una reforma como ocurrió en los años 50 y 60 en Estados Unidos o como ocurrió en los 80 y los 90 en Europa, en donde las carreras profesionales, lo que denominamos los pregrados, no pueden ser de 5 años, tienen que ser algo mucho más técnico, de 2 a 3 años, en donde se entregue un diploma profesional, pero se le entregue unas habilidades que correspondan a las necesidades del mercado. Y lo que tenemos en Colombia, en muchos casos, no corresponde a esas demandas del mercado.
Jairo Libreros, profesor del Externado, gracias por atendernos hoy aquí en Hablemos con Peláez. La nota completa con el profesor Libreros la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. La Feria Internacional del Libro de Bogotá termina mañana aquí en Corferias, en la capital. He invitado a algunos autores independientes y algunos reconocidos. Por ejemplo, el periodista Mario Villalobos nos cuenta de otra de sus publicaciones. Mario, adelante. Hablemos con Peláez. Hola Jorge Hernán, los saludo cordialmente desde la Feria del Libro Pabellón 6, están 122 de Testigo Directo Editorial y en esta ocasión me complace mucho presentarles El legado de la bruja, Jaque Mate al demonio, que es la continuación de la saga de este primero que lanzamos en 2024, que es Confesiones de una bruja, magia negra y poder. La saga comienza con este libro que narra la relación entre poderosos criminales y famosos con la magia negra y con todo ese mundo que la gente sabe que existe ahí, pero que se niega a creer. De que las hay, dicen, y efectivamente así ha sucedido. En este nuevo volumen hay nuevas aventuras, se narra el proceso de redención de Sofía del Guerzo, la protagonista que abandona ese mundo negro y se dedica a redimirse y a tratar de salvar su vida, y tiene aventuras muy, muy increíbles con muchos hombres poderosos, entre ellos uno de los mayores protagonistas del famoso proceso 8000, que tuvo que ver con la presunta financiación ilegal y la entrada de dineros calientes a la campaña Samper Presidente en el año 94. Hablemos con Peláez. El libro Liderazgo en la Sala de Juntas es un libro que te va a dar herramientas para sortear diferentes situaciones en este espacio tan importante de gobierno corporativo, el órgano máximo de cualquier empresa privada, pública, fundación sin ánimo de lucro. Ahí lo que vas a aprender es a actuar con responsabilidad, a pensar no solamente en tus compañeros miembros de junta, a pensar en todos aquellos participantes de la empresa, llámese proveedores, llámese accionistas minoritarios, llámese empleados. Tienes que actuar con responsabilidad y con impacto. ¿Qué busco detrás de esto? Dejar un mensaje que es muy importante, y es: el gobierno corporativo, la máxima autoridad de cualquier empresa, tiene que liderarse con autoridad, pero también con responsabilidad. Hablemos con Peláez. Mi libro se llama El nuevo liderazgo femenino y es basado en mi historia personal. En el 2012, cuando estaba siendo reconocida en México como una de las mujeres más influyentes, recibí al mismo tiempo el diagnóstico de cáncer. Para mí fue un golpe muy fuerte, un golpe que me llevó a replantear lo que era mi vida hasta ese momento. Me llevó a hacer todo un proceso de transformación, un proceso de autoconocimiento, de búsqueda de mi propósito, de ese balance de energía femenina, masculina, porque normalmente cuando somos líderes y somos mujeres adoptamos el patrón masculino de éxito. Todo este proceso me llevó a reencontrarme, a hacer un salto de tener el trabajo en el centro de mi vida a llevarme a mí al centro, a ponerme a mí en el centro, y de esta forma mejorar mi liderazgo, tener un liderazgo más auténtico, ser más empática y vivir mucho más tranquila. ¿Y qué busco con este libro? Que las personas reflexionen, que hagan un par en su camino y que miren qué legado quieren dejar, cuál es su propósito y por qué están dedicando tanto tiempo al trabajo. Porque una enfermedad o un diagnóstico de cáncer no las haga despertar y ya sea muy tarde para retomar el rumbo de sus vidas. Este libro también hace parte de un colectivo que nos estamos presentando en la Feria del Libro de Bogotá del 25 de abril al 11 de mayo.
un colectivo que se llama Letras con Propósito, que buscamos transformar vidas e inspirar a otras personas con nuestras propias historias. Hablemos con Peláez. Bueno, estoy presentando mi libro que se llama Liderazgo Catalizador. Descubre el poder de inspirar, co-crear y crecer. Ahí se resumen años de experiencia donde doy insumos, vivencias, anécdotas, sugerencias, técnicas, prácticas para que los líderes puedan tener suficientes herramientas para desarrollar ese liderazgo humanista, ese liderazgo que les ayude a inspirar, que les ayude a co-crear y sobre todo a hacer crecer a sus equipos de trabajo. Hablemos con Peláez. Mi libro Puede salir de la caja, Principios para liderar con libertad, se trata de cómo identificar esa caja del ego que nos sabotea sin que nos demos cuenta y que impide que podamos liderar con florecimiento, con pleno poder, inspirando a nuestros equipos de trabajo. Esa es mi historia de vida. Durante mucho tiempo yo estuve preso en mi caja del ego. Solamente hasta que empecé a descubrir cómo salir de ella, empecé a liderar con mayor potencia. En este libro, Puedes salir de la caja, te presento mi método Enealit, que te permite identificar 9 principios poderosos que puedes aplicar ya en tu vida diaria para que te lideres y lideres el mundo con total poder. Hablemos con Peláez. Poderosamente Vulnerables, un viaje al corazón, es una obra inspirada luego de un proceso en el que me permití ser poderosamente vulnerable y reconocí que luego de 18 años de carrera corporativa, de liderar equipos, de liderar negocios, definitivamente no me lideraba a sí misma. Entenderlo fue muy duro, reconocer que había cometido errores, principalmente de comunicación con mi familia, y también conmigo misma, me llevó a considerar en algún momento quitarme la vida. Y por cosas de Dios, en ese momento que estaba considerando quitarme la vida, me entró una llamada. Y esa llamada me abrió muchísimas puertas, que hasta hoy me han permitido elegir entre esos, entregar una obra para quienes se han sentido desconectados de sí mismos o están en un proceso de desconexión profundo, para decirles y animarles que es posible desde la vulnerabilidad volver a retomar las riendas de la vida sin sacrificar la autenticidad, por supuesto que equivale a ser fiel a sí mismos, y sobre todo sin sentirse dividido entre el hacer y el ser. Porque definitivamente al integrar estas dos partes, lo que podemos hacer es atraer posibilidades en vez de seguir persiguiendo un éxito que definitivamente no nos califica como personas. Hablemos con Peláez. Mucha suerte a todos los autores. Recuerden que mañana termina la Feria del Libro aquí en Corferias, en Bogotá. Momento de otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Esta vez tiene que ver con un tema ecológico. Juliana, ¿cuál es la historia? Bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Y hoy, desde este paraíso, quiero presentarles Entre Aguas, un lugar que conecta el cuerpo, el alma y el espíritu. Juan
bienvenido y gracias por recibirnos en este lugar. Hablemos con Peláez. Juliana, este es un lugar donde una de las filosofías es como desconectar la gente de las ciudades, que encuentren la desconexión para conectar con ellas mismas, con la familia, con los niños, con la pareja. Entonces, la filosofía de nosotros como centro holístico, que es una de las características que estamos buscando, es trabajar con la parte espiritual, con la parte de la familia. Entonces es encontrar esa conexión con el agua, es encontrar la conexión con la naturaleza, con los animales, con los insectos. Entonces en esa parte trabajamos bastante. Sí, toda la parte del diseño y de la arquitectura, pues la he desarrollado yo en una forma muy respetuosa con el bosque, la cual pues yo manejo una filosofía de pedirle permiso a los elementales, de poner un tabaco para tener una conexión con cada sitio donde se vaya a desarrollar cada casa, respetando los árboles, lo que menos se pueda cortar para hacer la instalación de una cabaña. Y todos son materiales que se han venido trabajando del mismo bosque de la finca. Muchos de ellos se aprovechan porque a veces los rayos, las tormentas los tumban. Entonces todos son árboles que se vienen aprovechando, y hay unas maderas que son, yo hice un cultivo hace muchos años de unas maderas, y eso también he aprovechado para la construcción en una forma muy ecológica. La forma que hemos diseñado, se trabaja la guadua, se trabajan las maderas redondas, se trabajan unas maderas de Río Claro. Entonces básicamente es muy respetuoso la parte de la construcción ecológica y de Ecolosh. Hablemos con Peláez. Juliana, muchas gracias. La próxima semana más noticias positivas, historias solidarias. Y ahora voy con Carolina Vargas, que nos trae las noticias del sector automotriz. Carolina, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Nissan presentó la reapertura de su emblemática vitrina en Morato, tras una inversión superior a los 30.000 millones de pesos. El espacio ha sido completamente transformado bajo el estándar internacional Nissan Retail Concept, consolidándose como una de las vitrinas más innovadoras de la región. Hablemos con Peláez. Hola, soy Carlos Vargas, gerente de mercadeo para Nissan Colombia, y hoy nos llena de alegría el relanzamiento de la vitrina Morato, una de nuestras vitrinas más emblemáticas que lleva ya 3 décadas prestando servicio a los colombianos. Estamos ubicados en Bogotá, en la zona de Morato, que es una zona tradicional donde está una de las mayores ofertas de marcas del sector automotriz, y esta vez con 5 plantas en la que hemos triplicado nuestra capacidad comercial de entregar y atender clientes y entregar vehículos, y hemos duplicado nuestra capacidad de atender vehículos en postventa. 5 plantas en las que vamos a encontrar mecánica básica, mecánica especializada, pintura, colisión, entre otros servicios. El mejor talento, el mejor equipamiento, la mejor tecnología para seguir satisfaciendo la necesidad y el orgullo por tener un vehículo Nissan en todos los usuarios de este país. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. Otro personaje inspirador, el doctor Roberto Cardona, especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética, nos cuenta detalles de esta moda que está teniendo mucha demanda en varias ciudades de Colombia. El doctor Cardona. Conozcamos quién es el doctor Cardona. Bienvenido. Hablemos con Peláez. Jorge, mi nombre es Roberto Cardona, yo soy cirujano plástico, ejerzo en la ciudad de Medellín. Mi formación académica como tal, yo soy médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Luego hice mi formación en cirugía plástica, reconstructiva y estética en la Universidad del Bosque, acá en Bogotá. Y después estuve con la Universidad de Barcelona estudiando microcirugía en todo el bloque europeo, lo que se llama la Escuela Europea de Microcirugía. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la cirugía plástica? Dentro del ejercicio de la cirugía plástica como tal, tengo 17 años de experiencia. Nosotros hoy en día estamos a la vanguardia en cuanto a todo tipo de tecnologías, ¿cierto? Tenemos tecnologías dentro de los procedimientos quirúrgicos. Como cirujano podemos acompañar nuestras tecnologías con tecnología láser, con tecnología de ultrasonido, con tecnologías de radiofrecuencia, con algunas tecnologías de motores o con algunas tecnologías donde también se utilizan algunos gases. Digamos que según el procedimiento nosotros podemos acompañarnos y usar tecnologías para que tengamos los resultados más óptimos y más duraderos y con menores complicaciones y con mayores velocidades de recuperación de estos procedimientos. Doctor, hablemos de dos tipos de pacientes. Unos que llegan porque tuvieron un accidente, una quemadura, algo imprevisto y necesitan una reconstrucción. Y otros porque quieren verse mejor, el tema, digamos, estético. Son como dos perfiles, ¿no? Sí, nosotros tenemos dos perfiles de pacientes. Me he movido también en el mundo de la cirugía reconstructiva. Tengo la experiencia y es que atendí una de las unidades de trauma más importantes de la ciudad de Medellín durante 12 años. Allá manejábamos todo tipo de accidentes, básicamente el volumen grande son accidentes de tránsito, ¿cierto? Pero también acompañamos todo lo que es la cirugía reconstructiva. Ahí el volumen grande de pacientes son pacientes oncológicos. Hablemos un poco de las cirugías plásticas más difíciles. Cuando usted habla de accidentes de tránsito, me imagino que manos, rostro, piernas, ahora que hay muchas motos. Cuéntenos, digamos, cuáles son las principales dificultades cuando llega un tipo de paciente como ese. No, a ver, como especialistas nosotros tenemos la capacidad de enfrentar todo tipo de traumas y todo tipo de secuelas asociadas a ese trauma. Básicamente lo que nosotros queremos es reincorporar, estamos hablando en el caso de cirugía reconstructiva oncológica o cirugía reconstructiva de trauma de cualquier tipo, lo que queremos es recuperar las características morfológicas de esa persona, debido a que hay cierto tipo de lesiones y en ciertas áreas específicas que van a tener unas secuelas muy importantes, bien de tipo cómo me siento, o cómo me ven, sobre todo cuando son lesiones en la cara que dejan secuelas o que dejan cicatrices, o bien si yo pierdo la funcionalidad de alguno de mis órganos secundario a ese trauma o a esa patología. En ese orden de ideas, el trabajo de nosotros como cirujanos reconstructivos es recuperar, es tratar de llevar a la normalidad o a la base de esa persona para que se pueda reintegrar dentro de su actividad cotidiana y dentro de su relacionamiento con las otras personas sin que haya secuelas mayores que le dificulten ese proceso de reintegración. ¿Es cierto, sí o no, doctor, que esos pacientes requieren adicional un apoyo psicológico, un acompañamiento emocional de la mano de lo que ustedes hacen en la parte, digamos, física? Sí, claro. La ventaja es que hoy en día dentro de las instituciones hospitalarias contamos con el acompañamiento de múltiples disciplinas, es decir, nosotros como tal nos encargamos de todo el área de cirugía plástica y reconstructiva, pero tenemos el acompañamiento de otras especialidades quirúrgicas o de especialidades no quirúrgicas, por ejemplo el tema de psicología, para acompañar y tratar de reintegrar a esa persona dentro de su cotidianidad, pero en excelentes o en las mejores condiciones posibles. Ahora hablemos de los pacientes que buscan, digamos, el lado estético, mejorar cómo se ven. Me imagino que también ha tenido casos en donde usted mismo le dice
al paciente que no es necesaria una cirugía plástica. Hablemos de esos en donde no se necesita, pero de pronto la persona quiere hacerse o un aumento o un cambio. ¿Cómo manejar esa situación? Esa pregunta es muy importante y vamos a meternos dentro de todo el tema de cirugía plástica estética. Con relación a la cirugía plástica estética, lo que nosotros buscamos es acompañar y mejorar ese paciente dentro de una queja específica, es decir, alguien que le incomoda la forma de su nariz y que no lo hace sentir bien, ¿cierto? Alguien que le gustaría estar más delgado, alguien que no le gusta el tamaño o la forma de sus senos. A esas personas nosotros les ofrecemos alternativas quirúrgicas que nos permiten específicamente resolver esa situación que le está generando alguna situación o algún inconveniente, y empezamos entonces sí a entender este concepto como el concepto de salud. Realmente una cirugía estética bien llevada está de la mano, o estamos hablando del lenguaje, estamos diciendo eso es salud, ¿cierto? Ese es el primer punto, porque algunas personas malinterpretan que alguien quiera realizarse algún cambio, pero de pronto lo que están olvidando es que para esa persona, esa situación específica, está un poquito gordita, le incomoda la forma de sus senos, no le gusta la forma de su nariz, ya aparecieron unos signos de envejecimiento, ¿cierto? En los párpados, en las cejas, en las mejillas, que hacen que esa persona no se sienta bien. Ahí es completamente válido pensar y realizarse una cirugía plástica con fines estéticos. Hay otra situación que ocurre mucho en esto, y es que hay una edad mínima para iniciar una cirugía, un procedimiento, y algunos médicos hablan de, por ejemplo, la cirugía de la nariz no se puede hacer antes de los 16 años, ese tipo de cosas. Realmente, ¿cuál es la realidad alrededor de las edades mínimas? Sí, en Colombia hay unas regulaciones que ya básicamente nos limitan las cirugías estéticas a pacientes mayores de 18 años, pero hay unas excepciones. Dentro de esas excepciones está la cirugía de nariz. Podemos realmente estar realizando cirugía de nariz después de los 15 años, o las otoplastias, cirugías de oreja, que ya es a los 8 años de edad. Estos niños ya completaron el crecimiento de su pabellón auricular, y en esos pacientes, son los pacientes que los llaman, y la razón es que los operamos a los 8 años precisamente para evitar que el niño esté expuesto a ese bullying que le genera la forma de sus orejas, sobre todo en el colegio. Entonces, otoplastias después de los 8 años, rinoplastias podemos hacer de los 15 o los 16 años, y ya las otras cirugías estéticas, liposucciones, cirugía de senos u otras cirugías las reservamos para personas mayores de 18 años. Hablemos del posoperatorio. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Bueno, cada cirugía tiene un posoperatorio distinto. Aquí la invitación para los pacientes es que sigan las recomendaciones de su cirujano, ¿cierto? Dentro de un posoperatorio lo que uno quiere es reposo, ¿cierto? Es cuidado, pero digamos que cada cirugía tiene unas condiciones específicas, y de ahí la importancia de las recomendaciones que da uno como cirujano para que ese paciente se recupere de manera rápida y para obtener el mejor resultado, y que no se presenten complicaciones asociadas al procedimiento y asociadas a no tener un cuidado adecuado después del procedimiento. La calidad de nuestros médicos es excelente, entonces los pacientes vienen, 1, porque el costo es accesible, pero 2, porque les estamos brindando servicios de salud de primera calidad en todas las especialidades, y es uno de los potenciales que tenemos en Colombia, en todas nuestras ciudades, ¿cierto? Estamos brindando excelentes servicios de salud a precios asequibles, y eso está haciendo que personas de todo el mundo vengan a buscarnos. Doctor, muchas gracias, mucha suerte con su actividad. Todos los personajes los pueden ver en nuestra página. Las notas están en canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana nos conectamos de nuevo aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Sigan con la programación del Canal 1. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez.